Escatología bíblica, lección 5, justificación, parte 1. Es la traducción griega de la palabra dikaiosis. Su significado preciso está determinado por el verbo, que significa justificar. Implica que una persona es declarada justa al absolverla de la culpa. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El hombre en su desobediencia contra Dios acarrea un castigo y debería de cumplir una pena, ocasionando una condición de reo de muerte. Desde el punto de vista teológico, la justicia es el estado y propiedad de Dios que el hombre obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustituto que Jesús llevó a cabo en la cruz. Esto indica que Jesús tomó nuestro lugar y que se da por medio de un proceso que se llama justificación. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aplicándolo al creyente, justicia es el estado de uno que es justificado y declarado justo, quedando absuelto del estado de condenación en la que se encontraba. Esto es resaltado por el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Corintios. Vaya conmigo a la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El término fuésemos hechos que aparece en el pasaje tiene que ver con un estado que nos da una posición. Según el desarrollo del texto, dicha posición es la justicia, la cual me declara justo ante Dios. Debemos dejar claro, escuche mi hermano, que en la Biblia, en ninguno de sus escritos declara que el creyente, una vez siendo justificado, es un pecador. Lo que sí está registrado es que como creyentes justificados, pecamos, porque somos humanos. El apóstol Juan es muy claro en el asunto en cuanto a la justicia como posición del creyente. Afirma que un hijo de Dios, después de ser regenerado y justificado, puede pecar, pero este acto de pecado no lo hace un pecador. Entendamos como pecador la persona que está fuera de la gracia y la salvación, no ha aceptado a Cristo para su redención y justificación. Muchas personas oran delante del altar diciendo, sí, Señor, yo soy un pecador. Entonces podemos ir corrigiendo. Cometemos pecados, pero a través del estado de justicia que Cristo nos imputó, ya no somos pecadores, sino aquellos que cometemos pecado. Dos cosas totalmente diferentes. Uno que está en las tinieblas, que es el pecador, y otro que está en la luz, que es aquel que comete pecado. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como la justicia es producto de la justificación, debemos analizar desde el punto de vista etimológico, que es el proceso o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través de la vida, sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo para justificar al hombre. La justicia imputada es la base y resultado de la justificación. Quiero abrir un paréntesis para explicar lo que es imputada y amputada.
Cuando decimos imputada es colocada sobre otra persona o es dada a otra persona. Cuando decimos amputada es quitada de una persona, sacada de una persona. Un ejemplo, cuando una persona pierde un brazo, que ya no hay forma de recuperarlo, hay que amputarlo. O sea, el cuerpo era uno hasta que hubieron que sacar la extremidad, o sea, amputar la extremidad. Entonces, que nos quede claro para que entendamos que la justicia imputada es la base y resultado de la justificación. Si Cristo no nos hubiera imputado su justicia, no hubiera podido haber justificación. De acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento, las palabras justicia y justificar vienen de la misma raíz. Dios declara justificado para siempre aquel que Él ve en Cristo. Este es un decreto equitativo que emana la justicia misma de Dios, ya que la persona justificada está vestida de la justicia divina. Justificación, según las Escrituras, es el acto soberano y propio de Dios. Entienda, hermano, entiéndalo, soberano, o sea, en su soberanía de decidir qué tiene que hacer o qué debería hacer, el Señor escogió justificarnos. Es un acto propio de Él. Nadie puede meter la mano, ni siquiera la opinión. En su soberanía como Dios, que todo lo puede hacer, Él decidió justificarnos. Y esto se da solo por gracia, declarando aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesucristo. El término justificación por lo general aparece en los textos sagrados como con la expresión declarar justo y es aplicable a una acción única y exclusiva de Dios. Desde el punto de vista teológico, en el sentido más profundo, Dios es quien justifica. Profeta Isaías capítulo 45, versículo 25, dice la palabra de Dios. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Las escrituras desaprueban, entiende mi hermano, entiéndalo, desaprueban y condenan la posibilidad de que el hombre pueda justificarse por sí mismo o a sí mismo ante Dios. Carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Carta a Santiago capítulo 2, versículo 25, dice la palabra de Dios. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esto indica que ningún hombre puede obtener la posición de justo en lo divino por sus propios méritos. Según en las cartas a los romanos, el apóstol Pablo expresa que la justicia o el ser justo no depende de las buenas obras, ni de nuestro buen comportamiento, ni siquiera de nuestra obediencia. Depende más bien de la gracia divina como acto soberano de Dios en la obra de la justificación. Esto es bueno entenderlo y tomarlo en cuenta para evitar la jactancia humana. Y con esto indico o quiero decir aquellas personas que mantienen en ayuno completo, mantienen en vigilia, mantienen y creen que ese acto es el que lo hace justo delante de Dios. No, mi hermano. Entendamos que es pura gracia y no puede derivarse de una mezcla entre gracia y obras. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 28, dice la palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5, dice la palabra de Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Carta a los Filipenses
capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo expresa esta verdad quizás en los términos más drásticos, pero es claro en el asunto. Vaya conmigo a Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 21. Dice la palabra de Dios. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retiraban y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Por esta causa afirmo con toda seguridad que cuando un creyente comete un pecado, deja de ser santo, o sea, pierde una parte de su santidad, pero nunca, nunca deja de ser justo ante Dios, porque la justificación no depende de nuestros actos, la santificación sí. La justificación dependió de una sola justificación que fue a través de Cristo, pero la santidad y la santificación sí, porque mis obras me hacen ver si soy santo o no lo soy. Porque la justicia en el hombre regenerado no se obtuvo ni se mantendrá por obras, se obtuvo por fe y se sostiene por fe. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios. Porque el evangelio, la justicia de Dios, sea revelada por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 11 dice la palabra de Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo quiso expresar fue: el justo obtuvo la vida por la justicia que vino por la fe, y a su vez hará de esta justicia un estilo de vida en la fe, librándose de vivir en condenación. El pecado generó un gran abismo entre un Dios santo y el hombre pecador. Ese abismo solo puede ser cruzado
con el sumo pontífice, que en su tradición en latín es sumo gran pontífice puente, un gran puente que se llama Jesucristo. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos, carta a los Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ser justificado significa ser declarado legalmente justo. Vuelvo y repito, es un acto soberano y voluntario de Dios, donde declara al pecador inocente por sus pecados. No es que el pecador, escuche, sea sin pecado, pero es declarado sin pecado. El pecador no es hecho justo en el acto de que su alma es cambiada. O sea, no depende de los actos del alma, y que inmediatamente siendo justificado, su alma es transformada del total. La palabra dice que aquel que empezó la buena obra la irá culminando hasta el día de su venida. Dice, su alma es cambiada. No, su alma no es cambiada, sino que es infundida con la gracia de Dios. Perdón. Más bien, la justificación es el acto legal de imputar la justicia de Cristo al creyente. Esta justificación se basa en la sangre derramada de Jesús.